Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Buen ¿Se día. escucha? Bien. Sí. Bueno, muy bien, vamos a ver la clase hoy de síndromes mielodysplásicos para complementar lo de los síndromes de falla medular que vimos ayer. Y pues con esto terminaríamos este módulo de la falla medular. Continuamos, entonces empezamos la clase, Luis. Ok, pues bueno, continuando con el síndrome mielodisplásico, pues vamos a empezar por ver su definición. Pues es un grupo heterogéneo de trastornos de la célula madre hematopoyética, pues más que nada pues va a estar afectada su diferenciación, va a estar caracterizada por citopenias, pues tanto en la sangre periférica al igual que en la médula ósea, y pues también van a tener un riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda, más incluso que las que vimos ayer, que fueron la anemia plástica y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, la citopenia, la displasia celular y la alteración citogenética son las características clínicas más importantes y también forman pues parte de los criterios diagnósticos y pues por supuesto muy útiles para su clasificación. Pues hasta un tercio de los pacientes con esta enfermedad pues van a progresar a lo que es una leucemia mieloide aguda. En cuanto a los tipos, pues la mayoría de estos trastornos va a ser primario, pues hasta pues casi en el 80% de los casos, y secundario pues en un 15%. También pues la causa más identificable pues es posterior a pues un tratamiento de quimioterapia. Pues este tipo de personas pues tiene un riesgo de padecer pues un síndrome mielodisplásico bastante elevado. En cuanto a la clasificación, pues nos las marcaría pues lo que es la OMS en su revisión del 2016, y como tenemos aquí, pues esta debe de tener pues por lo menos una citopenia, debe de haber un linaje por lo menos que esté afectado, que tenga un conteo de blastos que van del 5 al 19%, porque pues hasta el 19 pues se considera pues el punto de corte, ya que más allá de 20% pues ya se le consideraría como una leucemia mieloide aguda. Igual recordar las mutaciones específicas que hicimos en la clase de leucemia mieloide aguda, pues ya que al encontrar esas mutaciones o esas alteraciones citogenéticas se le consideraría como tal. Pues hay una displasia celular en más del 10%. Esto es importante porque se diferencia con otras enfermedades que son diferenciales o pues estadios previos al síndrome mielodisplásico, como vamos a ver más adelante. Y pues la alteración citogenética, pues que yo creo que es la más difícil de determinar, ya que requiere pues estudios más específicos, como vamos a ver más adelante. Pues aquí les muestro la tabla pues de la OMS, pues donde pues viene cada uno de ellos. Puede estar un linaje o más de un linaje pues afectado, pues que se definiría por el número de citopenias que la acompaña. Pues como vimos, el porcentaje de blastos, pues ya sea en médula ósea o en sangre periférica, así como la alteración citogenética que la acompaña. Vamos a ver que pues estas también son importantes de determinar, ya que pues también nos van a hablar mucho acerca del pronóstico que tiene el paciente. Y pues también pueden definir pues según el riesgo el manejo que le vamos a dar a cada uno. Están los síndromes mielodisplásicos que se acompañan de sideroblastos en anillo, pues estos se van a hacer presentes y se van a distinguir pues ya sea pues a nivel microscópico, ¿no? Pues al observar la médula ósea, pues mediante la tinción de azul de Prusia, pues vamos a ver esos anillos. Pues la de lesión del cromosoma 5 también pues es un tipo específico de síndrome mielodisplásico pues muy relevante, sobre todo pues este tiene mayor prevalencia en las mujeres, y pues también tiene un manejo también pues por así decirlo específico en cuanto al tratamiento. El exceso de blastos pues va a ser pues aquellos pacientes pues que ya estén a punto de migrar hacia una leucemia mieloide crónica, y pues esto lo va a definir el número de blastos, bueno, el porcentaje de blastos que se lleguen a observar, ¿no? Y las que son las no clasificables,
pues que son pues ya más específicas. No nos vamos a meter con la citopenia refractaria de la niñez, afortunadamente pues es muy rara, y pues la verdad el síndrome mielodisplásico pues en niños o en personas jóvenes pues es muy escaso. Pues simplemente pues se clasificarían aquellos con 1% de blastos en sangre, y pues ya estos casos más raros, como son solo un linaje afectado con displasia y pancitopenia, pero pues realmente el mayor número se la llevan los demás. En cuanto a su epidemiología, pues es una enfermedad más frecuente, pues casi 5 casos por 100,000 personas por año. Pues este va a aumentar con la edad, y pues es común en adultos mayores, sobre todo pues en aquellos mayores de 70 años. Como les comenté, es raro en pacientes jóvenes, menos del 10% de los pacientes tienen menos de 50 años, y pues es muy raro en la edad pediátrica. La prevalencia pues es mayor en hombres, excepto por la deleción del cromosoma 5, que es más común en mujeres. Las condiciones asociadas, pues esas sí son muy importantes. Hasta en 1/4 de los pacientes con síndrome mielodisplásico se acompañan de una enfermedad autoinmune, y pues ahí enumeramos pues en un estudio las enfermedades que se encontraron, pues entre ellas la cardiopatía reumática, artritis reumatoide y anemia perniciosa fueron pues las más frecuentes. Entonces, pues ante un paciente con síndrome mielodisplásico también tenemos que estar vigilando pues que no ocurra pues una enfermedad autoinmune, y pues pedir los laboratorios adecuados. En cuanto a los factores de riesgo, pues son similares pues a los de otras leucemias. Pues el antecedente familiar también tiene mucho peso, así como los antecedentes de las 2 enfermedades que pues vimos la clase pasada: el tabaquismo, los síndromes de predisposición hereditaria, como son las trisomías, y pues sobre todo pues las de mayor pues fáciles de identificar, que es la exposición, quimioterapia previa, la radiación. Incluso dicen personas que se expusieron pues a tomografías o radiación durante su infancia, pues tienen mayor riesgo, así como los químicos, bencenos, hidrocarburos y los compuestos agrícolas, sobre todo pues los pesticidas, que están altamente pues comprobados, y pues que son algo que también pues son muy pues tienen una alta incidencia aquí en el Valle del Yaqui. Pues en cuanto a la etiología, pues son causas multifactoriales, pues los cambios genéticos y las mutaciones genéticas, como vamos a ver pues más adelante, pues se han detectado pues más de 104 genes implicados en cuanto al desorden. Pues son muchas pues son muchos genes los que participan en la diferenciación celular de las células hematopoyéticas. Entonces, algún cambio en el microambiente o pues en alguno de los genes que participan en esta diferenciación, pues en las rutas metabólicas, pues sería pues los que ocasionaran pues este tipo de afección. Pues más del 80% pues tienen más de una mutación genética, y en ocasiones pues sí se puede llegar a determinar. Muchas de ellas pues también nos hablan del fenotipo, pronóstico y el tratamiento de la enfermedad, como vamos a ver más adelante. Sobre todo pues las más conocidas pues son las alteraciones del P53, que pues casi en la mayoría de las enfermedades oncológicas pues nos habla de un mal pronóstico, pero pues también intervienen pues otros pues oncogenes, ¿no? Pues este es un resumen de la etiología. Pues vemos que pues también la desregulación inmune, pues también la exposición en el ambiente que tengamos a la radiación, a químicos, la edad y pues la radioterapia y la quimioterapia pues son parte de los estímulos más conocidos. Pues esto va a crear cambios en el microambiente, mutaciones somáticas, pues que involucran más de 104 genes, los cambios epigenéticos como son la metilación, y pues también pues las deleciones pues que ocurren, pues que son los cambios citogenéticos propiamente dichos, pues van a generar una expansión clonal, y pues también que la célula adquiera pues esa capacidad de evadir la apoptosis y también tener una mayor replicación. Entonces pues eso va a generar pues que
pues haya una alteración en la diferenciación celular y pues ocasione una citopenia, y pues también la acumulación de esas mutaciones pues migra hacia una leucemia mieloide aguda. Pues esta es una tabla nomás pues representando pues los genes más prevalentes. Pues más adelante pues viene otra tabla pues que los clasifica pues en los factores de empalme y de corte del ARN, la metilación del ADN, la modificación de histonas. Pues todos estos componentes son los que se ven más afectados, y pues aquí tenemos pues una tabla que pues nos habla acerca de la frecuencia en la que se encuentran estas mutaciones, y pues más del 80% pues va a tener más de uno alterado. Entonces pues aquí se resumen los más importantes. Esta enfermedad del síndrome mielodisplásico se caracteriza porque es la que tiene más mutaciones de todas las fallas medulares, y yo creo que más mutaciones aún que los pacientes con leucemia. Para identificar las mutaciones se les hace la prueba del cariotipo. Ahí en el cariotipo identifican pues que tiene 46XX o 46XY, ¿no? A veces estos pacientes, sobre todo los masculinos, tienen de lesión del Y, tienen de lesión de algún cromosoma, y aparte tienen mutaciones. Entonces hay cariotipos que reportan 45X con tal mutación, y el cariotipo nunca termina. Entonces, que son el nivel de mutaciones que se puede reportar, cuando lo normal es que reporten en cualquiera de persona normal, van a reportar o 46XX o 46XY. Pero a nuestros pacientes o les falta, tienen alguna lesión o tienen alguna mutación. Entonces hay algunas de importancia porque son blancos terapéuticos para algunos pacientes, como el FLT3 que ven en la traducción de señales, el JAK2, porque pueden ser blanco terapéutico. ¿Cuál otra tienes por acá? Pues la del TP53, que es de mal pronóstico siempre. Sí, esas serían algunas de las más importantes. Ok, continuamos entonces, Luis. En cuanto a la presentación clínica, pues también pues es pues son síntomas pues asociados a las citopenias, dependiendo de cuál predomine. Pues si predomina el síndrome anémico, pues en el caso pues las infecciones en la neutropenia, o pues los sangrados pues en la trombocitopenia. Pues en cuanto a la historia clínica y a la exploración física, pues hacer énfasis en los antecedentes del paciente, pues si tuvo alguna otra enfermedad oncológica, tratar de identificar enfermedades autoinmunes, pues ya que pues hasta un cuarto de los pacientes puede presentar una. Entonces pues esto es lo que debemos de hacer énfasis pues al abordar un paciente. Aquí en la clínica hay que comentar que la clínica es común a todas las insuficiencias medulares, ¿sí? Es muy parecida a la anemia plástica, quizá no tanto con la HPN porque hay trombosis y hay otras situaciones, pero es común con otras insuficiencias medulares. La importancia aquí es que estos pacientes en más del 90% presentan anemia. Entonces, es muy difícil, o hagan de cuenta, va a ser difícil encasillar a un paciente con síndrome mielodisplásico si la anemia no está presente. Es muy difícil que se presente un síndrome mielodisplásico solo con neutropenia o solo con trombocitopenia. Entonces, en más del 90% presentan anemia. Si el paciente no tiene anemia, es muy raro que sea un síndrome mielodisplásico.
Ok. Continuamos. Pues continuando con los criterios diagnósticos, como ya lo vimos, pues son los que definió la OMS en el 2016. Pues aquí tenemos una de las pruebas más importantes, pues todas ellas encaminadas para determinar la citopenia, displasia y las alteraciones citogenéticas. Pues las alteraciones citogenéticas pues serían las pruebas pues más difíciles de conseguir, sobre todo, ¿no? Pues se solicitaría el cariotipo. En dado caso que no sea posible o no se obtengan las metafases suficientes para analizarlo, pues se le pediría un FISH, pues que es la hibridación con fluorescencia in situ, o pues un ensayo o un examen de microarrays que también pues nos daría información acerca de pues de genes específicamente. Se puede pedir también PCR pues para mutaciones pues específicas, y pues por lo general se elaboran pues paquetes donde se analizan diferentes pues mutaciones, pues las más frecuentes sobre todo. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues están pues más o menos las mismas causas que veíamos ayer, pues pues tratar de descartar pues otra causa de citopenia, patopatías, deficiencias vitamínicas, pues también la exposición a metales pesados y otros tóxicos, pues citopenias secundarias a una quimioterapia, pues entre otras, ¿no? Pero pues las más importantes o las por así decirlo, las precursoras al síndrome mielodisplásico, pues tenemos que van a ser estas. Pues una es la hematopoiesis clonal pues de potencial indeterminado, y pues la displasia idiopática. Estas comparten o son muy comunes al síndrome mielodisplásico, pero no cumplen en sí con los criterios, pero sí tienen la posibilidad de migrar al síndrome mielodisplásico y posteriormente a la leucemia, como lo marca la historia natural de la enfermedad, pero pues sí hay que identificarlas, y pues se les da pues un seguimiento apropiado para vigilar que no migren, pero pues no necesitan ningún tratamiento en especial, simplemente la vigilancia. Y pues aquí se ejemplifica pues de manera pues en una imagen pues donde podemos ver que pues hay una acumulación de mutaciones pues que al final pues migran hacia la leucemia mieloide, y pues es como de una pues clona pues vinieron pues todas las demás aberraciones para su desarrollo, y pues ahí simplemente pues hacen pues énfasis en alguno de los genes, pero pues ya vimos cuáles eran los más frecuentes. Y nada más, bueno, esta diapositiva ejemplifica dos cosas. Una, la suma de mutaciones que se van dando a través del tiempo, y esto está graficado, ahí está el tiempo abajo y el tamaño clonal, ¿no? Entonces se van sumando conforme va pasando el tiempo, conforme la persona va envejeciendo. Naturalmente se van formando mutaciones. Entonces casi siempre hay una clona que prevalece, casi siempre. Pero en este tipo de enfermedades hay distintas clonas y hay una suma de mutaciones que no se pueden deshacer. O sea, ya se le va quedando al paciente, se le va quedando esa mutación. Y vean cómo el mielodisplásico está en medio entre las alteraciones que aún están de significado incierto y la leucemia mieloide. Entonces, consideramos nosotros al síndrome mielodisplásico como una lesión premaligna, que no es un cáncer aún, pero tiene alto riesgo, sobre todo algunos síndromes mielodisplásicos, de desarrollar leucemia. Entonces, no es cáncer, pero no se transforman a una leucemia, y es difícil explicarle al paciente que decirle, mire, lo que usted no tiene
pues no es un cáncer lo que tiene, pero puede llegar a transformarse a una leucemia a futuro. Es difícil que el paciente lo entienda. Y si te regresas tantito a la de diagnóstico, Luis. El diagnóstico en sí necesitamos vamos a ver, necesitamos, no, la del diagnóstico, donde tenías ahí. Necesitamos tres parámetros, más o menos, bueno, 4. Vamos a poner la clínica, que el paciente tenga citopenias, generalmente que tenga anemia y que asocie otra citopenia, o puede ser anemia sola, ¿sí? Esa citopenia. El otro es el aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea, lo que buscamos es el grado de displasia. Como comentó Luis al inicio de la clase, mencionó un porciento, que es el 10% de displasia. ¿En qué series? Debemos buscarlas en las 3, ¿sí? Mieloide, eritroide y en los megacariocitos. Entonces, cada una de las células en su maduración tiene distintas formaciones, tiene precursores, y cada uno de ellos puede tener alteraciones en el citoplasma o en el núcleo, o algunas que estén binucleados, que haya cariorrexis, ya son cuestiones de hematología profunda, pero necesitamos que tenga más de 10% en alguna línea, y por eso es importante el aspirado. 3, el cariotipo es muy importante para saber si el paciente tiene alteraciones, que es la citogenética, ¿sí? Citogenética o cariotipo es lo mismo, ahí vamos a identificar las mutaciones. Y el cuarto, va a ser el inmunofenotipo. El inmunofenotipo nos va, en este caso no es una herramienta indispensable, sino nos va a servir de apoyo. Aquí en el inmunofenotipo nos va a arrojar que el paciente tiene alteraciones fenotípicas, o sea, que se salen de lo normal, y así se los va a reportar. Sin embargo, en este caso no es de tanto peso. Se tienen que juntar las 4 situaciones para poder hacer un diagnóstico de mielodisplasia. Entonces, las citopenias, el aspirado de médula ósea, que tenga la biopsia de hueso también, y el inmunofenotipo. ¿Ok? Pues esta es una tabla pues con las principales diferencias, ¿no? Pues entre la lesión precursora, pues que es la de potencial indeterminado, pues simplemente pues se presenta sin el número de blastos para considerar un síndrome mielodisplásico, ni la displasia, pues que son los criterios que le harían falta. Pues en cuanto a los hallazgos, pues del frotis o del aspirado de médula ósea, pues se deben de observar más de 200 células pues en sangre periférica y por lo menos 500 células para determinar el grado de displasia. Estos son los hallazgos más frecuentes en cada una de las líneas. Pues en la eritroide, pues los anillos, los sideroblastos con la tinción de azul de Prusia pues son algo característico. Pues también los puentes internucleares, que pues son 2 puentes que están unidos, pues que asemejan pues esta muy conocida imagen. Pues en las mieloides es común verlos, pues los neutrófilos de pseudo Pelger-Wet son hipolobulados, son hipogranulados. En algunas ocasiones, pues ya cuando hay una cantidad pues mayor de blastos, pues se ven los cuerpos o varillas de Auer. Los megacariocitos también tienen un núcleo pues más redondeado, pequeño, y pues pueden ser binucleados.
Y pues aquí hacemos un resumen pues de los principales hallazgos en cuanto a la morfología celular, pues que son las alteraciones displásicas que se encuentran con mayor frecuencia, recordando pues que más del 10% pues en aspirado de médula ósea o en sangre periférica pues se deben de encontrar. En cuanto a la médula ósea, pues ahí nomás hacemos mención en cuanto a pues una biopsia adecuada, pues debe tener por lo menos de 3 a 5 centímetros. Nos va a ayudar a determinar la celularidad, así como el grado de fibrosis, pues permite también descartar otras afecciones como la infiltración pues a médula ósea, ¿no? Pues que se deba por otra cosa. Pues el estudio de la trama fibrilar reticular pues también es algo que se puede realizar, y los hallazgos típicos pues generalmente pues son variables, pero pues normalmente se ve una médula ósea hipercelular con las características displásicas que ya mencionamos, al igual pues que los demás hallazgos, que pues era el porcentaje de blastos, y pues nos permite pues, realizar la inmunohistoquímica complementaria. Entonces, en cuanto al análisis molecular y genético, pues eso sí, pues son cosas que pues, no realizamos muy a menudo. Ya lo habíamos mencionado, pues la realización del cariotipo, pues esta, pues no está presente en todos los centros, pues ya es algo difícil de elaborar. Tiene pues también sus limitaciones. Debido a que si no tenemos un número de metafases pues lo suficientemente grande para valorarla, pues lo más conveniente es realizar el FISH o un microarray, ¿no? Pues las mutaciones genéticas pues también se piden específicamente pues para detectarlas, y pues también nos ayudan a determinar el pronóstico. Y pues la citometría de flujo pues también es otra herramienta importante, ya que nos va a ayudar a establecer anomalías fenotípicas y pues también a monitorizar la enfermedad. La tipificación del antígeno leucocitario humano pues va a ser importante para aquellos pacientes pues con una enfermedad severa o aquellos pues que sí sean candidatos para el trasplante. En cuanto al análisis, pues como ya lo mencionaba, pues por lo general, pues aquí es donde se van a detectar las alteraciones cromosómicas, y son importantes pues para determinar el pronóstico. Pues cada una de estas alteraciones pues nos va a ayudar a clasificar la severidad. El cariotipo, cuando el cariotipo es normal, pues se necesitan de 20 a 25 metafases. En caso de que sean menos, pues ahí sí tenemos que solicitar otro estudio pues que nos ayude a identificar estas anormalidades. Pero cuando es anormal, pues con 10 a 25 metafases es posible observar estas anormalidades, ¿no? Pues aquí viene una tabla acerca de las alteraciones citogenéticas pues más comunes, que son las que también nos ayudan a calcular el riesgo. Podemos ver que pues también dependiendo del pronóstico pues va a ser la media de supervivencia. Pues en aquellos que tienen más de 3 anormalidades, pues el diagnóstico, el pronóstico pues es malo, ¿no? Pues incluso con una media de supervivencia hasta los 6 meses. Y pues en aquellas pues en el que es bueno, pues sí es un pronóstico pues más favorable. Pues estas alteraciones, así como otras pues otros criterios, nos ayudan a clasificar la severidad y el pronóstico. Pues hay varias herramientas, más adelante pues las vamos a mencionar, y pues esto también nos ayuda pues a definir lo que va a ser el manejo. En cuanto a los laboratorios, pues es común. Nada más quédate ahí en lo del cariotipo. Nada más mencionar que aún así la de lesión del Y lo van a encontrar en muy buen pronóstico. Es el primero que está allá. La de lesión del Y va a ser buen pronóstico, aún así en los pacientes del sexo masculino que lo tengan. Va a ser bueno. Lo que involucre al cromosoma 7, vean, a la de lesión del 7 y el 7Q,
Ahí la tabla lo pone como que puede ser intermedio cuando está asociado a otra mutación, pero cuando está solo puede ser de pobre pronóstico, ¿sí? Ahí ven dice pobre y lo van a encontrar en medio, lesión del 7 y el 7Q. La lesión del 7 es más común en niños. Esto es muy común en los niños con la monosomía del 7 o de lesión del 7. Pueden presentar los niños adenopatías, visceromegalias, anemia, trombocitopenia, y pues tienen aumento o son susceptibles a infecciones bacterianas. La de lesión del 17, pues es aquí la lesión del 17, del 17Q. El 17, pues acuérdense que tiene P53. Ahí dice ISO 17, pero la del 17 no la veo completa, no la veo por acá. Pero sí, la del 17 también es de mal pronóstico. La alteración del 5Q le da un pronóstico bueno. Estoy recalcando así como las más importantes, porque tienen relación clínica. La lesión del 5Q se está, vamos a decirlo, clínicamente relacionada con trombocitosis, ¿sí? Anemia y en el sexo femenino. Entonces, si es una mujer con síndrome mielodisplásico, anemia y trombocitosis, o sea, aumento de plaquetas en vez de trombocitopenia, se puede clasificar como un buen pronóstico. O sea, ustedes pueden clínicamente sospechar que es una lesión del 5Q. Y la lesión del 20, que no sé si aparece por aquí. La lesión del 20 está relacionada con solo trombocitopenia. ¿Sí? Solo trombocitopenia, que puede confundirse con un paciente con PTI. Entonces, es rara, pero es importante porque en la PTI no tiene por qué haber alteraciones en el cariotipo. Si saliera alguna alteración en el cariotipo, pues ya cambia a un síndrome mielodisplásico con una citopenia unilínea. ¿Sale? Por eso, Alejandro, nomás complementando lo que comentaba hace rato del cuadro clínico, y aquí que pues obviamente era mucho más común ser resistentes a la eritropoyetina, y en parte también pues hay que medir los niveles de hierro, así como pues la eritropoyetina sérica, pues ya que esto también va a determinar la respuesta del tratamiento, porque en ocasiones pues no, pues este no es el problema, ¿no? El romiplastin y el trombopac pues van a ser utilizados para las trombocitopenias, y en ocasiones en que se encuentre refractario el paciente, que le demos eritropoyetina y pues tenga, por así decirlo, pues va a ir disminuyendo su respuesta, pues se puede utilizar el filgrastim para estimular también el aumento de eritrocitos, ¿no? Tienen una respuesta ahí pues en casos en los que pues después de utilizarla pues baja la respuesta, pues es como otro estimulante. En cuanto a los quelantes de hierro, pues hay que monitorizar la ferritina, ya que pues una de las complicaciones pues de tanto transfundir al paciente pues va a ser pues la acumulación de hierro. Entonces pues utilizar los quelantes pues sería lo más adecuado cuando pues se detecten estas alteraciones. ¿Al cuánto tiempo ven la respuesta a una eritropoyetina? A la eritropoyetina, sí. Si ustedes a un paciente de nefro le mandan eritropoyetina, ¿al cuánto tiempo
ustedes deciden que la eritropoyetina está funcionando o no está funcionando. ¿Alguien? ¿Alguien que ya haya rotado por nefro? ¿Quién ya rotó por nefro? Entonces, ¿al cuánto tiempo ven la respuesta al tratamiento con eritropoyetina? ¿No? ¿Y cómo pueden decir que el paciente está refractario a eritropoyetina? No les enseñaron eso en eso. No, me parece que cambios en los niveles de hemoglobina se ven a partir de la tercera semana, me parece. Pero, por ejemplo, en los reticulocitos se podía ver de manera más rápida, de 5 a 7 días. Bueno, los cambios sí son dentro del primer mes. O sea, en un mes puedes ya empezar a ver cambios. Sí, pero para decir que un paciente está refractario, son 3 meses. O sea, le das hasta 3 meses al paciente como oportunidad para que pueda subir su hemoglobina. Son 3 meses. Si a los 3 meses el paciente sigue sin aumentar la hemoglobina, lo indicado está hacer un cambio de eritropoyetina. ¿A qué eritropoyetina? A darbepoetina, que es la otra que pone ahí Sanés. La darbepoetina es una eritropoyetina también, pero es una eritropoyetina mucho más potente. Se puede poner 300 microgramos cada semana, o incluso en los pacientes que responden muy bien, se les puede poner cada 21 días. Se les puede poner cada 21 días y se tiene que solicitar por compra. Es como que hay interferencia. Entonces, igual te esperas otros 3 meses para ver si el paciente está respondiendo o no a la eritropoyetina, y pues obviamente el soporte transfusional. El soporte transfusional en estos pacientes es únicamente cuando el paciente tenga síntomas de anemia. Estos pacientes hay que evitar sobretransfundirlos, y en general a todos los pacientes tienen que evitar sobretransfundirlos o una transfusión innecesaria. Tienen que esperar o tienen que ver que el paciente esté sintomático. Si el paciente no está sintomático, no hay indicación para transfundirlo, así tenga el nivel que sea, ¿sí? Salvo ciertas situaciones, ¿no? Ciertas condiciones que sí te van a decir, sí, ahí sí lo tengo que transfundir, ¿no? Pero si es un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, pues no hay que transfundirlo, hay que esperar, hay que darle chance que solo recupere, y solo se indica transfusión cuando el paciente está sintomático. Estos pacientes pueden tener 7, pueden tener 8, y por la cronicidad del síndrome anémico ya lo toleran bastante bien. Entonces, no se transfunde porque estos pacientes desarrollan sobrecarga de hierro, y la sobrecarga de hierro puede ser tóxica a nivel hepático, a nivel renal, a nivel digestivo. Entonces, tenemos que evitar estas complicaciones. La sobrecarga de hierro se ve en aquellos pacientes que tienen más de 1000, más de 1500 de ferritina y que ya se han transfundido aproximadamente unos 20 paquetes. Entonces, si tiene más de 20 paquetes el paciente, hay que buscarle sobrecarga de hierro. Y pues ustedes le van a proporcionar al paciente la citopenia que esté baja, pues
Si hay neutropenia, solo va a estar indicado utilizar estimulantes cuando el paciente tenga fiebre o cuando esta neutropenia esté asociada a infecciones recurrentes. Si no, no tienen ustedes por qué subir los neutrófilos, incluso en un paciente normal. Si un paciente les llega con neutropenia, esa neutropenia puede ser cíclica. ¿Qué quiere decir cíclico? Que en algún momento el paciente puede estar bajo y si le hacen otros laboratorios en un mes y medio, esa neutropenia puede corregir solita. Entonces, no es forzoso que el paciente con neutropenia le tenga que dar filgrastim. Ahí les puso Luis las dos indicaciones, neutropenia febril o infección asociada a la neutropenia. Y el romiplastin y el trombopag es para el paciente que va a tener plaquetas bajas. Sin embargo, las respuestas de estos pacientes son pobres en algunas situaciones. La lenalidomida está indicado para aquel paciente con delesión del 5Q. La lenalidomida. Esos pacientes tienen buena respuesta a la lenalidomida. Si no tienen lenalidomida, pueden utilizar talidomida, que es lo que aquí sí tenemos. Continuamos, Luis, entonces. Ok. Otro de las opciones terapéuticas, pues el tratamiento inmunosupresor, pero ese es solo en aquellos pacientes pues que tengan datos de una anemia plástica, que tengan una médula ósea pues hipocelular, pues ahí sí se valoraría el tratamiento de inmunosupresión, como ya vimos, con globulina, antitimocito y la ciclosporina. Los agentes hipometilantes como las azacitidina y la decitabina, pues también ya fueron aprobados pues como parte del tratamiento para el síndrome mielodisplásico pues desde hace ya algunos años, y el que acaban de aprobar ahorita pues el 3 de abril lo aprobó la FDA fue el luspatercept, ¿no? Para inhibir el factor de crecimiento beta, y pues también pues que hay una mayor una mayor eritropoiesis, ¿no? Más adelante pues vamos a ver cómo funcionan estos. Pues aquí los tenemos, ¿no? Funciona en el factor de crecimiento beta y pues induce la apoptosis y detención del ciclo celular de los eritroblastos. Pues por acá tenemos a la lenalidomida, pues como ya comentamos, pues el uso específico que esta tiene pues ya se mencionó, y pues los agentes hipometilantes pues trabajan directamente pues con una citotoxicidad al ADN, ¿no? Pues aquí también salen los demás fármacos que se pueden utilizar, pues que pues todas estas vías pues intervienen en la cuestión pues de la etiología de este síndrome. Sin embargo, pues muchos de ellos están todavía en estudios y pues están llevando a cabo pues en ensayos clínicos, ¿no? Pues incluso pues podemos ver hasta la proteína de P53, pues entre otras que todavía pues el resultado pues es incierto. Pues esta nomás es una línea del tiempo, pues cómo fueron aprobando los tratamientos, y pues el último fue el luspatercept, ¿no? Pues ahora ahí sí. Luspatercept no estaba diseñado para mielodisplasia. Inicialmente luspatercept se diseñó para pacientes con beta-talasemia. Por el mecanismo intenta aumentar la hemoglobina, ya que estos pacientes pues, no producen, la cadena de hemoglobina está afectada. Sin embargo, se empezó a hacer estudios en pacientes con síndromes mielodisplásicos y encontraron que podía aumentar los niveles de hemoglobina. Entonces, sirve para aquellos pacientes que tienen anemias refractarias, o sea que son mielodisplasios con anemias refractarias. Entonces, aunado a la eritropoyetina, puede ser un medicamento importante. Ok, continuamos, Luis. Ahora sí, en cuanto al algoritmo, pues para el tratamiento, pues tenemos pues según la citopenia, y pues muy importante pues el determinar si hay de lesión del cromosoma 5, ¿no? Pues que son los que van a
a tratarse con la lenalidomida. Pues para la trombocitopenia ya lo habíamos mencionado, pues van a ser pues los agonistas de los receptores de la trombopoyetina, pues el trombopag y el romiplastin son los que tenemos a la mano. En dado caso pues que sea refractaria, pues ya esta pues continúe y pues sea de severidad, pues se pueden utilizar los agentes hipometilantes, como ya se había visto, pues y en el último de los casos pues el trasplante. Pues la que sí pues debemos de tener muy presente, pues la de lesión del cromosoma 5, según los niveles de eritropoyetina, pues ya que si los niveles séricos pues son mayores de 500, pues realmente no va a tener ningún efecto pues el estarle poniendo la eritropoyetina. Pues para aquellos que sean menores de 500, pues al utilizarla pues todavía podemos esperar que pues que sí respondan, y al igual aquellos que tuvieron una respuesta pues favorable y pues vemos que empieza a disminuir su respuesta, pues también se pueden estimular con el filgastrin, con el factor estimulante de colonias granulocíticas. Pues en dado caso que estos tratamientos fallen, también podemos pues estar vigilando la citogenética al igual que las mutaciones, y pues probablemente pues también hay una mutación del P53 en aquellos pacientes que no responden a las primeras medidas, y tampoco es muy probable que no responda cuando tiene una mutación del P53 a la lenalidomida, y pues probablemente pues terminemos utilizando los agentes hipometilantes, o pues en el peor de los casos pues también trasplante, o incluso pues hasta quimioterapia, ¿no? Pues dependiendo cómo progresa la enfermedad. Pues en los que no tienen la lesión del cromosoma 5, pues hay un tipo de pacientes que va a tener un comportamiento hipoplásico, pues una médula ósea hipocelular, que son los que se pudieran llegar a beneficiar del tratamiento inmunosupresor. Y pues también pues en aquellos pacientes que tengan una falla con el tratamiento de eritropoyetina, pues acaba de salir este último fármaco, pues no acaba de salir, pero se acaba de aceptar para el tratamiento del síndrome mielodisplásico, para aquellas anemias pues refractarias. En cuanto al de alto riesgo, pues ese es sumamente pues diferente, pues por lo general pues tienen peor pronóstico, y pues también la respuesta pues con estimulantes de los receptores agonistas pues es muy limitada. Por lo general pues a la mayoría de los pacientes pues los inscriben en un ensayo clínico pues para probar nuevas drogas, y pues también algunos pues van pues son candidatos para trasplante, pero pues hay que analizar primero, como ya vimos en la primera diapositiva del tratamiento, las comorbilidades, pues los deseos del paciente también, y pues también el pronóstico que estos tengan. Pues también tener los cuidados con el hierro, así como las medidas de soporte necesarias, y pues ya pues seguir el tratamiento. Pues serían medidas de soporte pues para los que no responden, y pues para aquellos que sí sean candidatos pues tratar el trasplante. Sí, primero al paciente hay que clasificarlo por el riesgo, por la clasificación de RIPI o IPI, que es el índice pronóstico internacional que ponías anteriormente, donde están el riesgo muy bajo, intermedio, alto y muy alto, ¿no? Entonces, con esta clasificación, con esta puntuación, ustedes van a tener un paciente con un riesgo. A partir del riesgo intermedio hacia arriba, el intermedio, actualmente hay un intermedio 1 y un intermedio 2. Que del intermedio 2 hacia arriba es un paciente que tienen que buscar el trasplante. ¿Qué les dice el riesgo intermedio, alto y muy alto? ¿A qué se refiere? O sea, ese paciente, ¿en qué está en riesgo? Pues está en riesgo de progresión a una leucemia mieloide aguda, y pues su esperanza de vida va a
estar disminuida, ¿no?, respecto a los otros grados. Así es. El riesgo, en realidad, al que se refiere esta clasificación, es el riesgo que tiene el paciente de progresión a una leucemia. Entonces, y a tener una sobrevida menor. Entonces, se busca trasplantar a estos pacientes porque vean desde la sobrevida del intermedio, vean cómo baja y cómo va bajando dependiendo de si es alto o muy alto. El intermedio, 3 años, 2 años, es lo que viven estos pacientes. Entonces, el alto 1.6 y el muy alto 0.8. O sea, meses. Ya tiene meses de vida el paciente y pues tienen riesgo de progresión. Entonces, estos pacientes se busca trasplantarlos. ¿Por qué? Porque el trasplante puede ser la única opción curativa en estos pacientes. Entonces, es muy importante sacarles el índice pronóstico y ver cuál va a ser su tratamiento. Aquellos pacientes que no se van a trasplantar, pues tienen que evaluarlos y decir, pues es un paciente que está fit o es un paciente no fit. Si es un paciente fit, pues lo mandas a trasplante. Si es un paciente no fit, de los de alto riesgo, pues le tienes que dar el soporte transfusional, ¿sí? Soporte, el tratamiento con los fármacos que ya habíamos comentado. Aquí podemos utilizar también danazol, que ya no lo está produciendo, pero también podemos utilizar danazol. Podemos utilizar talidomida, lenalidomida para los 5Q, eritropoyetina, filgastrin para lo que ya habíamos comentado. Entonces, siempre el tratamiento pues va dirigido a la citopenia que el paciente tenga. Si es un paciente de bajo riesgo y de muy bajo riesgo, pues son pacientes que no les dan mucho problema en algunas ocasiones. Tienen algo de trombocitopenia, tienen algo de anemia, pero siempre están bien y no requieren a lo mejor transfusiones. Esos pacientes en unos 10 años, 8 años más o menos, tú aseguras que les va a ir bien, pero después de eso ya empiezan a profundizar las citopenias. Lo importante a estos pacientes con anemia en general es medir la eritropoyetina. Y 500 es el valor de cohorte. Si está arriba de 500, pues quiere decir que el paciente sí está produciendo adecuada eritropoyetina. Y si está debajo de 500, el paciente puede beneficiarse de eritropoyetinas. No hay muchos tratamientos en general. Uno que se ha probado también hace poco es la azacitidina y la decitabina, que estos dos tratamientos son hipometilantes para aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante, ya sea de alto riesgo o de bajo riesgo. Se prefieren los agentes hipometilantes porque son tratamientos como tipo quimioterapias que ayudan a lo que es el ADN para la replicación. O sea, ¿qué significa hipometilación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda qué era metilación? Pues en el ADN. Estás inhibiendo. ¿Y cómo era la activación? Creo que es fosforilación. Fosforilación. Si el ADN se fosforila, quiere decir que se va a activar esa hebra de ADN. Entonces, los agentes hipometilantes vienen a hacer eso, inactivan las cadenas de ADN. Entonces, estos pacientes pues tienen una producción anómala de su ADN, tienen una producción aberrante, con mutaciones, con deleciones, y lo que vienen a hacer estos metilantes es inhibir esas cadenas y tratar de que prevalezca la hematopoiesis normal.
en estos pacientes pues van a tener un cuadro de hematopoiesis normal y hematopoiesis fallida. Entonces, esos agentes hipometilantes es lo que tratan de hacer, de que prevalezca la hematopoiesis normal, inhibiendo las cadenas aberrantes. Pues los síndromes mielodysplasticos son un tema muy complejo. Yo creo que dentro de la hematología es un tema muy, muy complejo. Actualmente es un tema frecuente. Generalmente vemos más síndromes mielodysplasticos secundarios, o sea, los que están asociados a otras patologías, y primarios son algo menores. Sin embargo, sí los vemos. Cualquier paciente con alguna enfermedad reumatológica, con enfermedad renal, con algo crónico, puede desarrollar mielodisplasia. Incluso aquellos pacientes que se les dio radioterapia pueden generar mielodisplasia. Y en general a los síndromes mielodisplásticos secundarios les va muy mal. Tienen muy mal pronóstico los que son secundarios a otra patología. ¿Qué más con esto? Pues el trasplante ya quedamos, pues son riesgo intermedio alto para arriba. Y los tratamientos, pues ya, pues muy completa la clase. Muy bien, fue un gran esfuerzo de Luis. Está muy bien, muy completo, pues tenía todo lo que teníamos que abordar. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sí, en cuanto al manejo de los síndromes, ¿es común encontrar que tengan niveles bajos de eritropoyetina? Porque, o sea, asumo que como el problema es medular, al contrario, ¿no? Deberíamos encontrar una sobreproducción de eritropoyetina o un esfuerzo del cuerpo a mejorar los niveles de hemoglobina. Pues no sé qué tan común sea que encuentren que sea necesario pues la sobreestimulación con eritropoyetina. Que sea necesario utilizarlo, sí es común. Sí es común encontrar niveles bajos de eritropoyetina. Generalmente a todos los pacientes, por esa razón, ya casi no investigamos que tenga niveles bajos. Si tiene anemia, de una vez le damos la prueba terapéutica con eritropoyetina y esperamos 3 meses para ver si el paciente está respondiendo. Entonces, porque es costo para el hospital y es muy tardado estarle midiendo los niveles, porque lo van a mandar al laboratorio y al rato te van a reportar. Entonces, pues de una vez le vas dando la eritropoyetina y ya tú ves si responde. A fin de cuentas, es el único tratamiento que vas a tener disponible para la anemia. Si no le haces eritropoyetina, no hay otra cosa más que transfusión. Aún así, aunque tenga los niveles altos, pues se la vas a dar porque no hay nada más en un intento por hacer que el paciente tenga eritropoiesis. En algunas ocasiones podemos asociar filgastrima a la eritropoyetina para hacer un sinergismo de agentes estimulantes y tratar de que aumente la hemoglobina. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sé que son muy difíciles estas clases de mielodisplasia, es muy difícil, incluso en hematología, muy compleja. Solo quiero que entiendan aquí que el síndrome mielodisplásico es una lesión premaligna que tiene riesgo de evolución a una leucemia mieloide y pues que hay varios tipos que pueden ir desde una displasia de una sola línea, ya sea anemia, trombocitopenia o leucopenia, a una pancitopenia total, a comportarse como un síndrome de falla medular completo. ¿Sí? Las terapéuticas ya las vimos, el trasplante es una de ellas y el soporte transfusional es lo más importante en ellos.
Es difícil el tratamiento, es difícil tratarlos, porque es un paciente que no se comporta como algo maligno y que no tiene nada benigno. Entonces es difícil tratarlo. A veces, cuando son de alto riesgo, eso lo quería comentar, cuando son de alto riesgo y no son elegibles para trasplante, pero tienen un buen ECOG y es considerado un paciente fit, se le puede dar quimioterapia como una leucemia mieloide. Entonces, esa es otra opción terapéutica. ¿Sí? Le damos el 7-3, que son los 7 días de citarabina y los 3 días de antraciclina. ¿Qué otra cosa, chicos? Bueno, pues si no tenemos nada ahorita, ¿mañana qué toca? Son mieloproliferativos. Mieloproliferativos. ¿Quién la va a dar esa clase? La va a dar Martín Sánchez. Martín Sánchez. ¿Y sí la va a dar? Pues ya está enterado y me había dicho ayer, antier, que sí. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Estudien para la clase, porque si no la da, la van a dar ustedes todos con preguntas. ¿Sale? Está bien. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Que le vaya bien. Gracias.